Bienvenidos entonces a esta facilitación del día de hoy. Es una charla dedicada a nuestro patrono de nuestra parroquia, San Juditas. Un santo tan querido, un santo tan apreciado y en el que tenemos tanta esperanza, tanta confianza de que nos ayudará a rezar como debemos hacerlo. Nos ayudará a desear que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. En este momento vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo y voy a pedir a uno de ustedes que se sirva a hacer la oración del Espíritu Santo y que todos lo sigamos mentalmente para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este tiempo y podamos también tener la oportunidad de aprovechar lo que vamos a escuchar hoy, lo que el Señor nos tiene preparado para que abra nuestra mente y nuestro corazón. Yo quisiera pedirle a alguien de ustedes que se sirva leer, o mejor dicho, hacer la oración al Espíritu Santo por el proceso sinodal. Oración al Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdanos, según el ejemplo de María y José, a tener una vida nueva, a seguir el camino de Dios y permítenos en esta charla encontrar la verdad de tu palabra. Amén. Este mes tan especial, mes de nuestra Madre del Rosario, sabemos que el Rosario es cristocéntrico, nos recuerda toda la vida de Jesús. Eso es lo que hace nuestra Madre, llevarnos a Jesús, y es lo que hacen los santos, llevarnos a Jesús. Un santo se define como aquella persona que ha recibido el don de Dios, que colma Dios sus aspiraciones humanas, que su deseo, su anhelo es unirse a Cristo, que aprende a vivir como un hijo de Dios y se perfecciona en la caridad. Eso es lo que hacen nuestros santos y es lo que nosotros tenemos la dicha de percibir en nuestro querido patrono San Judas Tadeo. Judith, ¿tú levantas la mano ahora o quieres decir algo? Perdón, no. Ah, bueno, está bien. Disculpa. No hay problema. Perdón. Pues decíamos que San Juditas Tadeo, nuestro patrono de la parroquia San Judas Tadeo. Él dejó una carta, esa es el tema del día de hoy, una carta o epístola. Dentro de la Biblia la encontramos antes del Apocalipsis, es una pequeña carta, pero muy poderosa. Antes de entrar en materia, vamos a examinar un poco, a recordar y a tener presente
¿Cómo fue la vida de San Juditas? San Juditas, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. Alabanzas sean dadas a Dios. No está pidiendo alabanzas para sí, sino alabanzas al Rey de Reyes. Tadeo significa magnánimo, bueno, noble. Tadeo aparece en 10º en la lista de los 12 apóstoles, cuando llama a Jesucristo a los apóstoles. Eso lo encontramos en Mateo 10, verso 3, y en Marcos 3, verso 18. Fue primo de Jesús, hermano del apóstol Santiago, hijo de Alfeo Cleofás, quien era hermano del justo San José. Imagínense, sobrino de San José. Cleofás se casó con María de Cleofás. Es otra María, hermana de la Virgen María, que estaba al pie de la cruz. Tenemos también que vemos dentro de la imagen de San Juditas el rostro de Jesús, un medallón en el centro. Esto se debe no solo al parecido físico de nuestro querido San Juditas con el Maestro Jesús, sino que también un parecido espiritual, unido espiritualmente a Jesús. También le aparece, como vemos también en la imagen de nuestra parroquia, una llama de fuego en la cabeza. Una llama de fuego en la cabeza porque recibió el Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que los apóstoles estaban congregados en el día de Pentecostés y por eso se le se presenta la imagen con una llama en la cabeza por la señal de haber recibido el Espíritu Santo, que lo guiaría por todo su caminar y le daría, como a los otros apóstoles y discípulos, y como a nosotros debe darnos esa fuerza para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el evangelio, para traer a las demás personas a Jesús, quienes no han tenido la oportunidad de conocerla. Él se sabe que, según el magisterio de nuestra iglesia, que caminó por Persia anunciando la buena nueva junto con San Simón. También se le muestra en las imágenes de San Judas Tadeo portando una Biblia. Esto es en referencia a la carta, que es la que vamos a ver hoy. Esa carta que aparece en el Nuevo Testamento, donde cerca del Apocalipsis, una carta que forma parte de nuestra Biblia. Su mano sostiene un hacha. Podemos ver también en nuestra parroquia su imagen, la vemos con una hacha. Eso hace mención a que murió mártir, murió con ese martirio, ¿verdad? En algunas otras presentaciones también aparece con un bastón. Eso en señal del camino que recorrió. Murió mártir, como dije anteriormente, junto a San Simón. Por eso a los dos se les celebra el mismo día, el 28 de octubre. Recordemos que nuestra Iglesia Católica celebra el día en que los santos subieron al cielo, es el día que dejaron el ropaje terrenal para subir a la patria celestial, donde nos espera nuestro amado Jesús. Por eso se celebra junto a San Simón, los dos, el mismo día, porque fue el día que conmemoramos el martirio que recibieron por predicar el evangelio. Ese día veremos a nuestros sacerdotes oficiar la misa con una ropaje rojo, porque demuestra el martirio que
en este caso San Juditas Tadeo y San Simón, recibieron por nuestro amado Jesús, por su palabra, por vivir su palabra y por anunciarla. Las reliquias de San Judas y San Simón se encuentran en el altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es patrono de las causas imposibles. Nosotros sabemos que él es patrono de las causas imposibles. Ese patronazgo también lo comparte con Santa Rita de Casia, una santa también agustiniana, ¿verdad? Y esto se debe a que Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día el mismísimo Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera a San Juditas Tadeo. Por esta razón se considera abogado de las causas imposibles, y lo es, y lo es. Nosotros en mi familia somos testigos de ello. Estábamos en una situación muy, muy difícil. Rezamos mucho a San Juditas Tadeo y él nos dio esa bendición de obtener la gracia de Dios un día de San Juditas Tadeo. El mismo 28 de octubre de 2015 nosotros recibimos esa bendición, ese milagro por el que habíamos rezado. Por eso le tenemos mucha fe. Le tenemos mucha fe y los motivamos a todos ustedes que le tengan mucha confianza en su intercesión. A San Juditas Tadeo le decimos así, Tadeo, para diferenciarlo de Judas Iscariote. Incluso en su oración nosotros vemos, ¿verdad?, que dice que muchas personas lo habían olvidado porque creían que era el mismo San Judas. Hay personas también que mencionan que cómo va a ser posible que el mismo Judas tenga una carta, Judas el Iscariote tenga una carta en la Biblia. Esto pasa cuando lo desconocemos. Por eso esta es la intención del día de hoy, que reafiancemos, como dice San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Entonces, si comprendemos cómo fue la vida de San Judas, siempre fiel a Jesús, y cómo fue su misión, que la vivió siguiendo al Maestro, a Jesús, y cómo murió un mártir por él, realmente vamos a conocer en esencia qué es este santo tan querido y tan apreciado en nuestra Grey Católica. Y dice también la palabra de Dios que en la última cena preguntó San Juditas, ¿por qué revelas tus secretos a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió que esto se debía a que ellos lo amaban a él y cumplían sus mandatos. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que si lo amamos, cumpliremos su palabra. Eso es lo que nos distingue como cristianos, cumplir la palabra del Señor. Vamos a pasar a ver la epístola de San Judas. Una epístola o una carta. Estamos familiarizados con las cartas de San Juan, de San Pedro, la primera de Pedro, la segunda de Pedro, pero también está dentro de nuestra Biblia la epístola de San Judas. Una carta se denomina así porque tiene un saludo, tiene un objeto, tiene una exhortación, y por eso es denominada carta o epístola. Es breve, pero poderosa, como lo vamos a ver. El audio está. Vamos a ver este pequeño video. Pongámosle atención porque nos va a permitir que podamos conocer más de San Juditas, conocer más de la carta que él escribió, una carta breve, poderosa,
Pongámosle atención. Vamos a ver primero cómo hace el saludo, cómo ve la urgencia de escribir esa carta, cuál es su exhortación, a qué nos llama y por último una oración hermosa. Veamos este video. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos.
Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo asentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. ¿Cómo es que en 6 minutos, un poquito más, hemos
dado un pasón por esta carta. Es un pasón con datos muy importantes, datos interesantes, como San Juditas, conocedor de la escritura, tiene la capacidad de ponerme ejemplos actuales y ejemplos también de tiempos pasados. Vemos cómo San Juditas cita no solo libros como Enoc, que prácticamente vemos que al final del Génesis encontramos cierto fragmento, libros que probablemente no están en la Biblia, pero que son referentes y son muy importantes para que se pueda comprender el origen y no solo de la humanidad vista por Dios, sino que cuando vemos la carta de esa forma, encontramos cómo es de actual, porque nosotros podemos ver que hay pastores que no guían de una buena forma a sus ovejas. Hay pastores que sabemos que con el ofrecimiento de una teología de la prosperidad o solo hacer énfasis en lo que las personas quieren oír, ellos se centran en eso, su predicación, no se centran en lo importante que es cómo vivir como Jesús, y eso es lo que nos dice San Juditas en su carta. Dice el magisterio de nuestra iglesia que probablemente esta carta no fue dirigida a una iglesia en particular por su contenido, sino que a judíos convertidos al mesianismo. Por las ilustraciones que hace Judas, en los ejemplos que pone, como dije anteriormente, utiliza no solo situaciones del Antiguo Testamento, sino de la tradición judía. Judas es, dentro de las cartas que tenemos en la Biblia, una de las 8 de las mismas, y son llamadas cartas generales o universales. Es la cuarta epístola más corta. Vemos que solamente tiene 24 versos, página y media en nuestra Biblia latinoamericana. Podríamos decir, corta, pero si se analiza, puede dar lugar a un estudio de cientos de hojas. Si se analiza poco a poco, cuál es el contenido y qué es todo el conocimiento de San Judas que nos ilustra y que nos resume en esta carta. Se considera que fue escrita por Judas, hermano de Santiago, entre los años 68 y 70 después de Cristo. Y vemos cómo en el verso primero inicia: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Era primo de nuestro Señor Jesucristo, como vimos en los datos biográficos de San Juditas, pero él no dice, bueno, yo soy el primo, no, soy el servidor de Jesucristo. Eso nos llama a que todos los servidores tengamos esa humildad. Juditas Tadeo aparece nombrado en la Biblia en la lista de los 12 apóstoles. Eso lo encontramos en Mateo 10:3 y Marcos 3:18. Lucas le llama Judas de Santiago. Eso lo encontramos en Hechos 1:13. Juan aclara Judas y dice, no el Iscariote, para que no nos confundamos. Y también podemos destacar este dato importante, como lo dijimos anteriormente, que en la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó,
que por qué no lo hacía de una vez a todos, ¿verdad? Sino que por qué los había escogido. Y Cristo le contesta que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Esa es una promesa tan hermosa que nos dice Juan 14, 22, 23. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Si nosotros le buscamos, él entra. Él toca la puerta, dice la palabra de Dios. Toca la puerta y si nosotros le abrimos, él entrará y cenará con nosotros. El contenido de la carta, primero encontramos en los versos del 1 al 4 la salutación, o sea, el saludo, presentación y saludo. Él dice, soy Judas, servidor de Jesucristo, y da la paz en el verso 2, reine entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Es un saludo que nosotros debemos imitar, ¿verdad? Y en el verso 3 entra a decir cuál es el objeto, por qué ha hecho esta carta. Dice, él tenía una gran ilusión de hablar no solo de la salvación, pero de ver lo que está pasando, se preocupa y dice, es necesario denunciar esta apostasía. Recordamos que apostasía es apartarse. Son engaños realizados por personas que dicen ser cristianos, que se encuentran en herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos profetas y maestros, y que los amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo, y eso lo vemos ahora. Hay muchas personas que se confiesan, hay muchas personas que se confiesan ateas, pero hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesucristo, pero creo a mi manera. O sea, no tienen esa humildad de reconocer que nuestra Iglesia Católica es madre y maestra, que nos va guiando y que Jesús no nos dio no nos dijo que debíamos vivir solos, Él nos dijo deben vivir en comunidad. No podemos apartarnos, como decíamos la semana pasada en el enlace, no podemos tener una vida apartada, una vida separada. Esa no es una vida cristiana, no es una vida que refleje las enseñanzas de Jesús. También en el verso 5 encontramos ya los ejemplos de la rebelión contra la justicia divina. Estos están del verso 5 al 10. Nos dice, quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Sabemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios los llevó de la mano, les dio de comer, les dio sombra, les dio todo lo que necesitaban, también hubo rebelión, también hubo personas que se rebelaron, aún viendo la gloria y la gracia de Dios, sabiendo que estaban cubiertos por su manto, que había incluso abierto el mar rojo. Imagínense contemplar ese milagro de que se abriera el mar rojo, y así se nos abre a nosotros las puertas de la bendición cuando nosotros clamamos a Él. Se nos abre mucha gracia, milagros, signos. Cuando hacemos oración, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos realmente más tranquilos. ¿Por qué? Porque confiamos, y luego viene la respuesta de Dios, y sabemos que su respuesta nunca va a ser en detrimento de nosotros, ni de nuestra vida espiritual especialmente. Entonces el pueblo de Israel, viendo los prodigios, viendo cómo Dios los llevaba de la mano, todavía hubieron infiltrados, rebeldes, que hicieron
caer y por eso no todos entraron a la tierra prometida. También en el verso 6 habla de los ángeles caídos. Imagínense los ángeles tener la bendición de servir al Señor noche y día y revelarse a eso. Eso nos parece como inaudito, pero muchas veces lo hacemos nosotros también. Muchas veces nosotros también, sabiendo que con Él lo tenemos todo, que nos lleva de la mano, que nos ha dejado a su madre para que confiemos, que tenemos un ángel de la guarda que cuida de nosotros, que nos respalda, nos apartamos y decidimos hacer lo que nosotros consideramos que es más efectivo. No tenemos la esperanza y la confianza ni la paciencia de esperar, sino que nos pasa como a la esposa de Abraham. No, tienen un hijo con mi sierva, con mi esclava, porque así nos apuramos, así sale todo más rápido. No confiar en la promesa que los mismos ángeles le llevaron a Abraham en ese caso. En el punto 7 también recuerda, en el verso 7 recuerda Génesis 19, la sentencia a Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cómo los ángeles, después de pasar donde Abraham, se fueron, iban para Sodoma y Gomorra, y al entrar ellos buscan un refugio donde quedarse, y cómo llegan estos apóstatas, estas personas rebeldes, a somatar la puerta y a querer abusar sexualmente de los ángeles. Y ya sabemos cómo terminan estas tierras, para que sepamos que siempre el mal no tendrá un buen fin, ¿verdad? Esa sentencia para Sodoma y Gomorra es una lección para todos los pueblos. Hay muchos pueblos actualmente que están dirigidos por personas inescrupulosas, egocéntricas, egoístas, que están muy alejados de la cristiandad. Tenemos un ejemplo muy cerca, tenemos un ejemplo en Centroamérica por el que debemos orar tanto y pedirle a Dios que esta situación no se dé en nuestra querida Guatemala. También en el verso 8, San Juditas menciona: sin embargo, estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. Cuando habla de los apóstatas en este verso, él quiere referirse, como vimos en el video, que hay personas que dicen, bueno, yo ya soy un bautizado, ya no tengo nada que hacer, sino que Jesús dio la vida por mí y yo seré salvo y puedo vivir como quiera. Nos ponía el ejemplo el video, personas que el sexo y el dinero los hace perder la cabeza. A ese tipo de apostasía se refería San Judas, y también que acarreaba o motivaba a los mismos cristianos a separarse de la verdadera enseñanza de Jesús. También nos ponen el ejemplo en el verso 9 de Moisés y cómo San Miguel Arcángel pleiteaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, y cómo San Miguel Arcángel no maldice, sino lo que dice, lo que sale de su boca es que el Señor te reprenda. Esa es una enseñanza para nosotros, que es lo que nosotros debemos de dejar, todo el juicio, no debemos maldecir, sino que debemos de dejar todo en las manos del Señor, de las personas que nos hacen daño, más rezar por ellos. En el verso 11 continúa hablando pues de la rebelión, la inmoralidad y el rechazo. Dice, pobres de ellos,
siguen los pasos de Caín. Recuerda Caín cómo mató a su hermano y cómo el mismo Caín se va a fundar un pueblo que no iba a seguir la doctrina de Jesucristo y que se extravían por causa del dinero, igual que Balaam. Sabemos cómo Balaam termina muriendo de una forma venida como un castigo de Dios. Y también habla de la rebelión de Coré. Sabemos que Coré se rebeló, más sus hijos no, por eso en los salmos encontramos palabras, salmos atribuidos a los hijos de Coré. En el verso 11 al 13 habla de los rebeldes que corrompen más, cita pues los ejemplos que hemos dicho de Caín, de Balaam, de Coré, y indica la carta, pobres de ellos, no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. También hace mención de los pastores egoístas, que ya hemos mencionado, pastores que solo piensan en sí mismo y en su beneficio y no hacen énfasis en la doctrina de Jesús, en la verdadera palabra. Habla de las nubes sin agua que se mencionan en Proverbios y también lo menciona Isaías 15:57, el tema de las olas embravecidas. Y por último, en los versos del 14 al 16, hace una advertencia al juicio final. Nos advierte que todo lo que nosotros realicemos tendrá una consecuencia. Dice en el verso 14, el patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de sus ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que actuaron burlándose de él y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron contra él. Nada se quedará sin castigo. Habla en el verso 16 que estos falsos profetas son descontentos y frustrados, que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras antisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Eso lo vemos lamentablemente en la actualidad. Vemos muchos pastores que quieren llegar a las personas para satisfacer sus deseos y decirles que a través de seguirlos a ellos se satisfacerán también sus necesidades materiales y dejan de lado la sana doctrina. En el verso 20 viene la exhortación. Del 17 al 19 nos recuerda que aparecerán falsos maestros. Aquí tenemos las citas segunda de Pedro 2 del 1 al 3, primera de Juan 4 del 1 al 3, segunda de Timoteo 3 del 1 al 9 y Mateo 15:19. Hay advertencia en la palabra de Dios, hay advertencia en las cartas de Pedro y de Juan, de Timoteo y en el Evangelio de Mateo. Hay advertencia de estos falsos maestros. Esto lo hace para fundamentar su palabra, su carta, pero luego viene la exhortación en el verso 20 y termina en el 23. En el verso 20, San Judas nos dice: en cambio ustedes, hermanos, quiere decir, no sigamos ese mal ejemplo de los falsos profetas y de los pastores que son considerados lesivos a la fe cristiana. Ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténgase en el amor de Dios.
aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión. Aquí nos habla de lo que hemos venido viendo en nuestro manual de San Lucas. Muestren comprensión con los que dudan. ¿Cómo vamos a mostrar comprensión con los que dudan? Contándoles cómo es de alegre tener la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, misionando, participando, caminando con ellos. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno. Realmente una palabra a tiempo puede rescatar a un hermano, no lo debemos olvidar. No debemos de seguir siempre confesando los pecados de omisión, y dentro de esos pecados de omisión es no también anunciar la palabra de Dios a quien la necesita. Con otros deberán actuar con mucho cuidado. No debemos confrontar. Recordemos a Miguel Arcángel, que el Señor te reprenda. Es una frase que debemos de tenerla presente. O con otros deberán actuar con mucho cuidado sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación. Realmente donde no nos reciben, donde vemos que quieren llevarnos por caminos contrarios a nuestra fe, debemos de tener esa precaución. Debemos de ser cautos. Al Dios único termina diciendo que puede preservarlos de todo pecado. Esto lo encontramos en el verso 24 y 25. Al Dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria, que es nuestra esperanza cristiana. Al único que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, a Él sea la gloria, honor, fuerza, poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Hermoso cierre que hace nuestro querido Judas en su carta. Recordemos, el consejo final es: construyan una vida en fundamentos de la Santísima Fe. Oremos al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo ha sido prometido por el mismo nuestro Señor Jesucristo, y también dice su palabra que a quien pida Espíritu Santo se le dará. Mantengámonos en el amor de Dios y mostremos misericordia, que definitivamente se materializa con la caridad y el amor. Hemos visto muchos ejemplos que están contenidos en las Escrituras, concretamente en el libro de San Lucas. Recordamos la parábola del samaritano, del buen samaritano, una palabra que nos confronta y que nos dice: bueno, si tú vas de camino al templo, pero encuentras a tu hermano que te necesita, debes de dejarlo todo por atenderlo, por darle el cuidado que necesita, y siempre tener presente que no debes dejarlo solo, porque recuerdan el samaritano cómo deja el encargo, que él va a su viaje y regresa. Quiere decir que no debemos de conformarnos con hacer una oración o hacer una exhortación por una persona que está teniendo una preocupación, una pena, una situación difícil, sino que le debemos dar seguimiento, perseverando, como lo hizo San Juditas y como nos recuerda en esta hermosa carta. A la oración final se le llama doxología, ¿verdad? Porque en esta carta nos recuerda a quién debe ser la gloria, a quién debe ser la alabanza, el honor, la fuerza y el poder, que es al único Dios, que es el único que nos puede preservar del pecado, al que debemos acudir con la intercesión de sus santos, con la intercesión de su madre, confiando que ha puesto a su cuidado, al cuidado de cada uno de nosotros, ángeles que nos guardan, que nos custodian y que nos ayudan a que nuestra vida espiritual sea conforme
a las enseñanzas de Jesucristo, que en hoja y media en nuestra Biblia nos lo pone hermosamente nuestro apóstol San Judas Tadeo, que tenemos la bendición que nuestra parroquia lleva su nombre. ¿Cómo fue que la parroquia pues tiene este nombre tan hermoso? Yo le preguntaba a Padre Martín y me comentaba que también los agustinos recolectos tienen en Colombia una parroquia denominada San Judas Tadeo, y fue por ello que, viendo tanta bendición, tantos milagros y tanto amor de los fieles por este santo tan querido, que nuestra iglesia, nuestra parroquia lleva su nombre. Vamos a tener presente todos este mensaje que nos deja la carta de San Judas Tadeo. La gracia de Dios demanda una respuesta de toda la vida. No podemos decir como esos falsos profetas: yo ya estoy salvado y luego puedo hacer todo lo que quiera. Recordemos que ya hemos visto en nuestro curso a los gnósticos, a los pelagianos, cómo ellos vivían de una forma no de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino que se apartaba. Los pelagianos mismos decían, bueno, si vamos a ser salvos, si somos salvos, mientras tanto, pues hagamos lo que querramos, ¿verdad? Vivamos desordenadamente, vivamos sin vivir la caridad y el amor, porque las obras no tienen redundancia en nuestra salvación. Nosotros como cristianos sabemos de que si creemos en Jesús, debemos de vivir como Él. Judas no se enfoca en la teología, sino en las decisiones morales. Amar a Jesús es obedecer a Jesús. Esto lo encontramos en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis palabras. Es un llamado o exhortación a la defensa de la fe, en contraposición a los falsos maestros. Debemos siempre tener la gallardía de ejercer la apologética, ejercer nuestra defensa a nuestra fe. El mensaje de Judas es muy importante. La sana doctrina y la práctica piadosa van de la mano. Por tanto, el error debe ser resistido y expuesto. En este momento tenemos estos versos tan hermosos que también los encontramos en la página web de nuestra parroquia, y nos recuerda que nuestra parroquia lleva como nombre San Judas Tadeo. Hoy hemos examinado su carta brevemente, porque realmente es tan poderosa que daría lugar a que tuviéramos varias sesiones estudiando todo lo que nos advierte San Juditas y todo lo que nos exhorta y cómo nos llama a vivir. En este momento vamos a meditar estas palabras que nos recuerdan nuestro hoy, que nos dicen qué es nuestra parroquia. Sabemos que nuestra iglesia es una iglesia apostólica, una iglesia fundada por Jesucristo y cuyos cimientos, esos cimientos que sostienen nuestra iglesia, son los apóstoles. Sabemos que nuestra parroquia, como dice este texto, está compuesta como personas como todos nosotros. Y nosotros somos los que ayudamos a hacerla lo que es. Es decir, nuestra parroquia es el reflejo de lo que nosotros somos como fieles, como parroquianos. ¿Será amable? Si yo lo soy. Si yo soy amable con las personas con las que me veo en la iglesia, haciendo una diligencia en la oficina parroquial, hablando en nombre de la parroquia o en la misma Eucaristía, mi parroquia será amable si yo lo soy. Sus bancos estarán llenos si yo ayudo a llenarlos.
Yo ayudo a llenarlos con mi testimonio y también invitando a otras personas. Ese es nuestro reto. Realizará una gran tarea, como efectivamente lo hace, pero siempre habrá mucho por hacer si nosotros mismos trabajamos. Será orante si todos nosotros rezamos. Hará generosos donativos a muchas causas como actualmente lo hace. Vemos el Colegio San Judas Tadeo, vemos tanta ayuda que se da por parte de nuestra parroquia y especialmente por el comité, que es un brazo social de la iglesia, pero eso no sería posible si, como dice este texto, si yo soy donante generoso, habrá generosos donativos a muchas causas. Atraer a otros a rezar si yo los traigo, si invito. Será una parroquia de ambiente solidario y de cariño, de confianza y de fe. Efectivamente, si yo soy solidario, cariñoso, tengo fe y tengo confianza. También se llenará de compasión, caridad y misericordia si yo, que la hago ser lo que es, estoy lleno de esos mismos sentimientos. Por eso, con la ayuda de Dios, consagrémonos a la tarea de ser todo lo que queremos que sea nuestra parroquia San Judas Tadeo. Quisiera pedirle a Sheni, María Eugenia Ponce, si nos hace el favor de hacer, gracias, si nos hace favor de hacer esta oración para concluir nuestra charla del día de hoy a San Juditas, apóstol de Cristo. San Judas, perdón, San Judas, apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales, y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe mi corazón, para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que como la tuya esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, Santo Patrón y auxilio mío, para que, inspirada con tu ejemplo, asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama gracias a Dios San Judas eternamente. Amén. San Judas Tadeo, apóstol glorioso, haz que nuestras penas se vuelvan en gozo. San José bendito, ruega por nosotros. Nuestra Madre del Rosario, ruega por nosotros. Qué dicha recordarles que este viernes 28 de octubre, día de nuestro querido apóstol San Judas Tadeo, habrá celebración de misas en nuestra parroquia a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 18:30 horas. Qué dicha haber hoy platicado un poco sobre nuestra parroquia, sobre el nombre que lleva nuestra querida parroquia y sobre el apóstol San Judas Tadeo y su carta, esa misiva tan hermosa, corta, pero sustanciosa, y que de pronto la pueden leer, quienes no lo hayan podido hacer, y estudiarla para ver qué les llama o qué les dice a cada uno de ustedes.
quienes quieran participar el día de mañana, repetiremos esta charla a las 7:30 p.m. Mañana jueves, porque el viernes estaremos, primero Dios, en las Eucaristías de nuestra parroquia. La de las 18:30 va a ser presidida por el nuncio apostólico en representación del arzobispo de Santiago.